Existen rincones en la Luna que han permanecido en la oscuridad más absoluta desde la mismísima creación del Sistema Solar hace más de 4.500 millones de años. Hablamos de los misteriosos cráteres eternamente sombreados del polo sur de la Luna. Durante décadas, la humanidad solo pudo contemplar estas regiones desde la distancia. Sin embargo, gracias a las revolucionarias misiones indias Chandrayaan, lo que se descubrió allí ha cambiado por completo nuestra visión de la Luna. Surgieron indicios de agua en zonas donde nadie lo esperaba y se identificaron minerales insólitos atrapados en el interior del antiguo regolito. Pero lo más impactante es que, bajo ese polvo aparentemente seco y estéril, podrían esconderse millones de toneladas de hielo de agua, intactas durante miles de millones de años. Ante semejante hallazgo, surge una pregunta inevitable. ¿Fue la Luna un mundo mucho más activo y dinámico de lo que jamás imaginamos? Y si todavía oculta secretos que jamás han visto la luz del Sol, ¿qué es lo que realmente descubrió la India en su superficie? Acompáñenos a explorar este enigma y a desvelar los misterios que la Luna ha guardado celosamente en la más profunda oscuridad. En 2008, cuando la sonda Chandrayaan-1 despegó desde la India rumbo al espacio, su objetivo era claro: analizar nuestro satélite con la tecnología más avanzada del siglo XXI. La nave se posicionó en una órbita casi circular a unos 200 kilómetros de altura. Una distancia lo suficientemente cercana para obtener datos ultraprecisos, pero lo bastante amplia para escanear toda la superficie. Entre su instrumental destacaba el Moon Mineralogy Mapper, un espectrómetro infrarrojo de la NASA diseñado para identificar minerales analizando cómo absorben y reflejan la luz. Este avanzado dispositivo detectó señales inconfundibles de hidroxilo y agua ligada a minerales a escala global. La señal se registraba en casi todo el satélite, pero se volvía extremadamente fuerte y estable cerca de los polos, donde la luz solar apenas roza el suelo y las temperaturas son gélidas. Antes de la llegada de Chandrayaan-1, la presencia de agua en la Luna era tan solo una hipótesis teórica. Por primera vez, la ciencia pudo afirmar con total rotundidad que el agua, en forma de hidroxilo y moléculas atrapadas, es una realidad en el suelo lunar. La comunidad científica quedó atónita, no solo por el hallazgo, sino por la inmensa escala de su distribución. Se detectaron rastros de agua incluso cerca del ecuador lunar, donde las temperaturas diurnas superan los abrasadores 120 grados Celsius. Si el agua no debería sobrevivir a semejante calor extremo, ¿cómo es posible que la señal siguiera allí? La Luna dejó de ser vista como una roca muerta y congelada en el tiempo. Y lo que es aún más fascinante, al comparar los datos, los científicos descubrieron que la intensidad del hidroxilo fluctuaba según el ciclo del día y la noche lunar. Esto nos lleva a una conclusión verdaderamente revolucionaria. Si el hidroxilo puede crearse y resistir en una superficie expuesta a la radiación extrema y a cambios térmicos brutales, entonces la Luna no es un desierto estéril en nuestro sistema solar. Se convierte en un laboratorio natural único para entender cómo el agua nace y sobrevive en mundos sin atmósfera. Lo crucial es que Chandrayaan-1 destrozó el viejo dogma de una Luna completamente seca. Si el agua existe allí, aunque sea de forma tan sutil, ¿de dónde proviene exactamente? ¿Cómo se genera y acaso sigue creándose hoy en día? La Luna no tiene ríos antiguos ni una atmósfera capaz de sostener un ciclo del agua como el de la Tierra. Por eso, el origen del agua lunar esconde un misterio que desafía todo lo que creíamos saber. La respuesta definitiva acecha en el abismo entre la Luna y el Sol. El Sol esconde un secreto mucho más oscuro que su propia luz. Bombardea el espacio con un violento torrente de partículas, el viento solar. Una ráfaga letal de protones e iones de hidrógeno que viajan a la brutal velocidad de 800 kilómetros por segundo. Estos proyectiles microscópicos no se detienen al impactar. Perforan las rocas lunares hasta el fondo, chocando violentamente con los átomos de oxígeno de los minerales. En ese instante de brutal impacto ocurre una asombrosa reacción química. El hidrógeno se fusiona con el oxígeno para crear hidroxilo. Bajo condiciones extremas, estas moléculas se transforman en agua real, quedando atrapada para siempre en el corazón de los minerales.
Los hallazgos de Chandrayaan-1, Cassini y Deep Impact revelaron un misterio. Esta señal de agua fluctúa salvajemente entre el día y la noche lunar. A plena luz del día, el viento solar inyecta hidrógeno sin parar. Pero al caer la gélida noche, una parte se congela y estabiliza, mientras el resto se evapora y se pierde en el vacío del espacio. Durante siglos creímos que la Luna era un desierto muerto, un fósil espacial inerte. Pero estábamos muy equivocados. Sin volcanes ni terremotos, este mundo sigue respirando y reaccionando químicamente con el cosmos cada segundo. Si el agua se crea constantemente, ¿por qué la Luna no se inunda? El calor diurno supera los 120 grados centígrados, un infierno capaz de romper los enlaces químicos y liberar el hidrógeno al espacio. Solo en las sombras eternas de los cráteres más fríos y oscuros, el agua tiene una oportunidad real de sobrevivir al paso del tiempo. En 2019, la misión Chandrayaan-2 despegó con un objetivo revolucionario: escanear las profundidades ocultas de la Luna con potentes radares. Equipado con un avanzado radar de apertura sintética de doble frecuencia que operaba en las bandas L y S, este orbitador hizo historia. Fue la primera vez que una misión espacial utilizó esta tecnología para desnudar el subsuelo lunar a una escala gigantesca. El método era tan simple como brillante. Lanzaban ondas de radar directo al suelo, atravesando el regolito para rebotar según la densidad, porosidad y composición oculta de la roca. Los datos revelaron una realidad impactante. El suelo lunar cambia drásticamente de un punto a otro. En algunas zonas, el polvo es tan esponjoso que pierde el calor al instante. En otras, la estructura es tan densa que retiene la energía de forma masiva. Este hallazgo destrozó el mito de que la corteza lunar es uniforme. La realidad es que el regolito no es una simple capa de polvo, sino un caótico mosaico esculpido por brutales impactos de meteoritos, ríos de lava prehistóricos y el desgaste cósmico. En los abismos donde nunca brilla el sol, el suelo es extremadamente frío y poroso, creando la trampa perfecta para congelar y conservar el agua por millones de años. Pero el radar descubrió algo aún más perturbador. Detectó colosales capas geológicas superpuestas, antiguos ríos de lava sepultados bajo el polvo joven y gigantescas estructuras fracturadas por impactos apocalípticos en el pasado remoto. Estas capas ocultas revelan una historia violenta y compleja que jamás habríamos podido imaginar con simples fotografías. Si la estructura subterránea es tan compleja, ¿cómo afecta esto a la capacidad de la Luna para retener calor y agua? La conservación del calor no depende solo de la temperatura de la superficie, sino de la conductividad térmica del regolito. El hielo no solo necesita oscuridad, sino la microestructura del suelo que lo rodea. Así, Chandrayaan-2 cambió radicalmente nuestra visión de la Luna. Demostró que no es una roca estéril con relieve simple, sino un mundo complejo con una historia oculta, donde cada capa guarda el secreto de su evolución. Y al revelarse esta estructura subterránea, un factor clave emergió con más fuerza que nunca: la temperatura. Este hallazgo llevó a la ciencia al siguiente gran descubrimiento. El entorno térmico de la Luna es mucho más extremo de lo que predecían los modelos anteriores. Antes se estimaba que la temperatura en el polo sur lunar oscilaba entre los -80 y los -200 grados Celsius. Pero al analizar en detalle los datos térmicos y de radar, los científicos descubrieron variaciones brutales en distancias muy cortas. En una misma ladera, una zona con luz solar indirecta puede estar a unos -50 grados Celsius, mientras que el área vecina, sumergida en oscuridad eterna, se desploma hasta los -230 grados Celsius. Un contraste impactante. Es más frío incluso que en Plutón. Como la inclinación del eje lunar es de apenas 1,5 grados, existen cráteres polares donde la luz del Sol no ha entrado en miles de millones de años. Estas zonas son conocidas como regiones de sombra permanente. A temperaturas inferiores a los -160 grados Celsius, el hielo de agua se vuelve extremadamente estable y su paso directo a vapor es casi imposible en la escala del tiempo geológico. Esto significa que si el agua llegó a estas zonas de sombra perpetua, pudo quedar atrapada allí durante miles de millones de años intacta. En cambio, en áreas solo unos grados más cálidas, el hielo se evapora lentamente y se pierde en el espacio.
Como resultado, el agua lunar existe de forma muy localizada, concentrada en los puntos más gélidos y estables. Zonas de frío extremo se entrelazan con áreas templadas, creando un laberinto térmico. Por eso las señales de agua desde la órbita son tan confusas y difíciles de interpretar. Si las temperaturas cambian de forma tan drástica, podemos confiar en los viejos modelos. Esto afecta directamente los planes de extraer agua para generar oxígeno, combustible o mantener vida, ya que no podemos simplemente ir al polo y empezar a excavar. Este frío extremo plantea desafíos de ingeniería brutales. Los materiales se vuelven frágiles, las baterías pierden su energía y los lubricantes se congelan. Estas condiciones hacen que el alunizaje y la supervivencia de los equipos sean tareas extremadamente difíciles. Aquí es donde la ciencia ya no puede depender de simples modelos o datos orbitales. Para descifrar el verdadero frío de la Luna, la humanidad tenía que tocar su suelo, no con radares lejanos, sino con sensores enterrados directamente en el polvo lunar. Y eso fue exactamente lo que logró la misión India Chandrayaan-3 el 23 de agosto de 2023. El módulo de aterrizaje Vikram tocó la superficie lunar en el punto Shiv Shakti, una región a unos 600 kilómetros del polo sur geográfico de la Luna. Por primera vez en la historia, la humanidad ha tocado el misterioso regolito del polo sur lunar. Un suelo caótico y pulverizado esculpido por brutales impactos de meteoritos durante miles de millones de años. Antes de este hito, todo lo que creíamos saber sobre esta zona eran simples teorías y datos de radar. Pero la audaz misión Chandrayaan-3 llegó para transformar esas hipótesis en realidades impactantes. Los descubrimientos más asombrosos surgieron al medir la temperatura extrema de la superficie y sus entrañas. Los sensores del módulo Vikram registraron temperaturas de entre 50 y 60 grados, muchísimo más frías que en el ardiente Ecuador. Pero el verdadero misterio apareció a solo unos centímetros bajo tierra. La temperatura se desplomó de golpe, revelando un escudo térmico natural impresionante. Además, el intrépido rover Pragyan comenzó a explorar el terreno para realizar un análisis químico sin precedentes. Para lograrlo, se utilizaron dos tecnologías revolucionarias, el espectrómetro de rayos X por partículas alfa y la espectroscopia de ruptura inducida por láser. Estas herramientas analizan la radiación emitida cuando las partículas alfa bombardean directamente el suelo lunar. Los datos confirmaron la presencia de elementos conocidos como oxígeno, aluminio, calcio, titanio y cromo. Pero lo más impactante es que la composición química de estas tierras polares resultó ser increíblemente compleja. Durante décadas, el indómito polo sur de la Luna fue considerado una zona de peligro extremo y muerte segura para las naves. Abismos oscuros, una luz solar casi inexistente y temperaturas capaces de congelar cualquier tecnología. Casi todas las misiones anteriores fracasaron rotundamente o prefirieron evitar este territorio hostil. Chandrayaan-3 no descubrió ríos de agua, ni bloques gigantes de hielo, ni buscó titulares sensacionalistas vacíos. Su verdadero y monumental valor radica en algo mucho más profundo. Esta hazaña entregó los primeros datos reales y directos del Polo Sur, revelando secretos químicos imposibles de detectar desde la distancia o con simples radares. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante hacia el siguiente gran hallazgo del rover Pragyan. Se trata del azufre, un rastro casi invisible que podría reescribir por completo la historia geológica de nuestro satélite. Durante más de medio siglo, casi todo lo que sabíamos provenía de las muestras de las misiones Apolo, recogidas en zonas ecuatoriales y mares de basalto. Mientras Pragyan recorría unos 100 metros alrededor del punto de alunizaje Shiv Shakti, analizaba sin descanso cada milímetro del suelo. Utilizó dos herramientas clave, el espectrómetro de rayos X y la espectroscopia láser, dos tecnologías distintas trabajando en perfecta sintonía. El primero mide la abundancia de los elementos clave analizando los rayos X generados por el choque de partículas alfa contra el polvo. El segundo dispara un potente pulso láser para evaporar una mínima muestra de suelo y analizar la luz del plasma resultante. Dos métodos diferentes con un objetivo crucial: descifrar de qué está hecha la Luna exactamente en el lugar de los hechos.
Y los primeros resultados confirmaron la presencia de elementos familiares: oxígeno, aluminio, calcio, titanio y cromo. Estos elementos abundan en los minerales de silicato y óxido, lo que encaja perfectamente con la teoría de que la Luna nació de un cataclismo colosal rico en oxígeno. Pero el verdadero bombazo científico ha sido otro: el hallazgo innegable de azufre. Antes, el azufre solo se detectaba de forma indirecta o en restos de lava basáltica de los oscuros mares lunares, zonas azotadas por un vulcanismo extremo en el pasado. Detectar azufre directamente en el regolito de las brillantes tierras altas del Polo Sur es un hito histórico sin precedentes en la exploración espacial. ¿Qué hace este misterioso elemento atrapado allí? Su presencia en zonas altas sin rastro de lava superficial demuestra que la actividad geológica de la Luna fue mucho más salvaje y compleja de lo que creíamos. Las señales de azufre se detectaron una y otra vez en múltiples puntos clave alrededor de la zona de alunizaje. El oxígeno no solo domina los minerales lunares, sino que es la pieza clave para crear el hidroxilo y el agua atrapada que detectamos desde el espacio. Si el regolito del Polo Sur esconde toneladas de azufre y titanio, estaríamos ante una mina de oro industrial para el futuro de la humanidad. Lo más fascinante es que estos datos revelan si podremos sobrevivir allá arriba usando sus propios recursos, sin depender de los costosos envíos desde la Tierra. Si hay azufre lejos de los antiguos mares de lava, significa que la Luna fue un mundo mucho más ardiente, profundo y activo de lo que decían los viejos manuales. Olviden la idea de un satélite muerto. La Luna fue una vez un mundo vibrante y lleno de furia geológica. Según la teoría del Gran Impacto, hace 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte chocó contra la joven Tierra, creando un anillo de roca fundida. En sus inicios, la Luna era un océano global de magma hirviente, con temperaturas tan brutales que los elementos se separaron por su propio peso. La teoría clásica decía que este océano de lava se enfrió rápidamente. Los minerales pesados se hundieron y los más ligeros flotaron, formando la corteza rica en feldespato de las tierras altas. Después, la actividad se apagó casi por completo, dejando solo erupciones aisladas que crearon los oscuros mares de basalto. Se creía que este motor geológico se detuvo hace unos 3.000 millones de años. Pero hallar azufre donde no hay rastro de lava demuestra que las entrañas de la Luna escupieron material hacia la superficie a escala global. Para un cuerpo tan pequeño, retener azufre durante eones significa que su núcleo ardiente se resistió a morir mucho más tiempo de lo pensado. Los radares de la misión Chandrayaan-2 revelaron que el subsuelo lunar es un caos caótico, con una porosidad y retención de calor extremadamente desiguales. Al tener una corteza tan irregular, el enfriamiento no fue uniforme en absoluto. Esto abre la emocionante posibilidad de que algunas zonas siguieran activas mientras otras ya eran desiertos helados. Por si fuera poco, nuevos datos sugieren que hubo ríos de lava fluyendo hace menos de 2.000 millones de años. Mucho después de lo que decían los libros. Esto cambia por completo las reglas del juego sobre el regolito lunar. Y esto esconde otra revelación crucial. El agua y otros compuestos volátiles pudieron crearse, sobrevivir y viajar por la Luna durante muchísimo más tiempo del que jamás imaginamos. Si la Luna estuvo activa mucho más tiempo de lo que creíamos, todo cambia. La temperatura, el misterioso regolito y el hielo ya no son simples teorías para nuestro inminente regreso. Revelaciones impactantes obligan a rediseñar por completo los planes de conquista y colonización lunar. Y el mayor secreto de todos es el agua. Hallar hielo y oxidrilo no significa que obtener agua en el espacio vaya a ser una tarea fácil. Por eso, elegir la ubicación de las futuras bases es una decisión de vida o muerte basada en la geología extrema. Una base junto al hielo ahorraría toneladas de carga vital desde la Tierra. Esa agua no es solo para beber, es el combustible y el oxígeno del mañana. Pero cuidado, las zonas de sombra perpetua en los polos son auténticos infiernos helados, con temperaturas más extremas que en el mismísimo Plutón y un relieve traicionero que bloquea el acceso a cualquier recurso. Además, el polvo lunar es una trampa mortal y heterogénea que amenaza la construcción y el aislamiento. A solo unos metros de distancia, la temperatura oscila cientos de grados.
Todo equipo debe ser ultra resistente. Y aunque sus volcanes callaron, la corteza lunar esconde fallas mecánicas impredecibles. Ignorar esto al construir refugios subterráneos o reactores de energía sería catastrófico. La estrategia para conquistar la Luna ha dado un giro radical. Ya no valen las suposiciones. Cada metro de suelo debe ser analizado con precisión quirúrgica antes de pisarlo. Las misiones de la India lo han demostrado. Nuestro satélite no es un desierto muerto. El agua en los polos y los valiosos elementos de su suelo revelan un pasado geológico asombroso y dinámico. La Luna se está convirtiendo en el archivo definitivo para descifrar el origen del sistema solar. Ya no es solo una meta, sino la plataforma de lanzamiento definitiva para que la humanidad conquiste el espacio profundo.